Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 15 del sexto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo. Lectura e interpretación de gráficos de barras horizontales, gráficos de barras verticales, histograma y gráficos circulares. Representación de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentual. Elaboración de tablas de frecuencia. Algunos temas a recordar. Tema 1. Datos, variables y frecuencias estadísticas. La estadística se ocupa del estudio de los datos, los recopila, organiza e infiere sobre ellos. Los datos son el conjunto de información sobre un tema. Pueden ser cuantitativos si se expresan a través de una información numérica, como por ejemplo la edad, o pueden ser cualitativos si la información se describe a través de un atributo o cualidad, como por ejemplo el color preferido. A su vez, si un dato es cuantitativo, puede ser discreto si toma un valor exacto de los números enteros, como por ejemplo la cantidad de hijos de una familia, y continuo si su valor se encuentra en un rango de valores, como por ejemplo la altura de los alumnos. Estas características que toman los datos y pueden ser medibles las llamamos variables estadísticas. Al recopilar un conjunto de datos, podemos hacerlo de cada persona que forma parte del grupo, es decir, a toda la población, y decimos que se realiza un censo. También podemos tomar una parte de toda la población sobre la cual haremos el estudio y seleccionar algunas personas de la misma, y entonces estaremos tomando una muestra. La cantidad de veces que ocurre un fenómeno o se repite una información es llamada frecuencia. Para organizar los datos utilizaremos una tabla en donde resumimos la información obtenida. Al momento de inferir sobre los datos se emplean medidas como los diferentes tipos de frecuencias, absoluta, relativa y porcentual, o las medidas de tendencia central como la media que se obtiene al sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos, la moda que es el dato que aparece más y la mediana que es el dato que se encuentra en el medio de todos los ordenados de menor a mayor. Tema 2. Gráficos estadísticos. Para presentar datos de cualquier estudio de manera clara, objetiva y ordenada, hacemos uso de los gráficos estadísticos. Un gráfico representa visualmente la relación existente entre las variables del estudio. Se pueden emplear diferentes clases de gráficos, dependiendo del tipo de datos que se precisan representar, así como el objetivo buscado. El gráfico circular utiliza secciones de un círculo para mostrar el tamaño de un dato. El gráfico lineal muestra la conexión entre informaciones que están relacionadas a algún grado. Por ejemplo, en este gráfico lineal se relaciona el porcentaje de desigualdad con los años. Los gráficos de barras, ya sean verticales u horizontales, presentan información a través de diferentes alturas de barras. Los pictogramas, por su parte, utilizan imágenes para mostrar la información. En los histogramas, la información se presenta con barras que ocupan rangos de datos. Otro tipo de gráfico utilizado es el de dispersión, en el cual los puntos muestran la relación entre dos conjuntos de datos. Sugerencias metodológicas. Al iniciar este módulo abordaremos los gráficos de barras verticales. Analizaremos varias gráficas que les presentaremos en papel sulfito o en cartulinas. De acuerdo con la tabla de frecuencia, identificarán cuál es el gráfico correcto. Con preguntas dirigidas, deducirán las características que debe tener un gráfico de barras vertical y toda la información que se puede extraer en una sola gráfica. Destacaremos que para que el gráfico esté correctamente elaborado, las barras deben estar separadas una de la otra a la misma distancia y que todas las barras deben tener el mismo ancho. Seguiremos trabajando con los gráficos de barras. En esta clase analizaremos las gráficas de barras horizontales. Seguiremos el mismo esquema de la clase pasada, presentándoles gráficas de barras horizontales. Analizarán cada una, la compararán con la tabla de datos e identificarán cuál de las gráficas es la correcta. Mediante preguntas dirigidas, observarán toda la información que contiene la gráfica y qué características tiene. Incentivando la creatividad y agilidad en el tema, les pediremos que construyan una tabla acerca de las materias preferidas de sus compañeros y posteriormente elaborarán la gráfica de barras horizontal para representar los datos obtenidos. Para trabajar con gráficos de barras agrupadas, les presentaremos a los estudiantes tablas con datos agrupados, que deberán analizar para identificar cuál es el gráfico que corresponde a dicha tabla. Mediante preguntas dirigidas, analizarán toda la información que pueden obtener de la gráfica y sus características, promoviendo el debate entre sus pares y el aprendizaje colaborativo. Evaluaremos sus conocimientos presentándoles tablas a partir de la cual ellos determinarán la gráfica correcta.
Para consolidar aún más la agilidad y destreza en el tema, les pediremos que ellos mismos nos expliquen cómo se construye una tabla de datos agrupados y que lo demuestren realizando un gráfico. Seguidamente analizaremos un tipo de gráfico que se llama histograma. Les presentaremos un histograma y mediante análisis, debates y preguntas dirigidas, observarán que es una representación gráfica, en forma de barras, de un conjunto de datos o información. Observarán también su semejanza con el gráfico de barras verticales, con la diferencia de que en el histograma las barras están pegadas unas a otras. Siguiendo el mismo esquema que venimos realizando, les presentaremos una tabla e histogramas para que los estudiantes identifiquen cuál es la correcta. Para consolidar sus aprendizajes, les pediremos que nos expliquen lo que entendieron en esta clase y que construyan un histograma a partir de una tabla que les presentaremos. A continuación, los estudiantes aprenderán cómo se utilizan los gráficos circulares, presentándoles tablas con datos y gráficos circulares. Por medio de debates, preguntas y respuestas, identificarán cuál gráfico es el correcto. Haremos énfasis en que el gráfico circular se usa para representar datos expresados en porcentajes y aprovecharemos para repasar cómo calcularlos. Integrando los diversos conocimientos, llegaremos al objetivo en esta clase. Con anterioridad a la actividad tendremos preparados 5 triángulos, 8 cuadrados, 6 pentágonos, 10 círculos, 9 trapecios. Entregaremos a cada grupo una bolsa con un grupo de estas figuras. Un estudiante de cada grupo será el encargado de escribir la cantidad de figuras que encuentran en cada bolsa. Con esos datos construirán una tabla de frecuencia. Les pediremos que cuenten cuántas figuras tienen en total y repasaremos los conocimientos previos relacionados a razón, pidiéndoles que hallen la razón de cada figura con respecto al total. Enfatizaremos que la suma de las razones siempre debe dar 1. Mediante un análisis minucioso de un conjunto de datos, les explicaremos que la columna de las cantidades son las frecuencias absolutas y la columna que corresponde a la razón es la frecuencia relativa. Para consolidar los conocimientos, les pediremos que construyan una tabla de frecuencias. Continuaremos analizando tablas y gráficos. En esta clase introduciremos una columna más a las tablas que veníamos analizando, que es la frecuencia porcentual, es decir, pasar a porcentaje la frecuencia relativa. De esa manera estaremos integrando los conocimientos. Les presentaremos a los estudiantes una información proveniente de la Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos de Paraguay. Observarán que generalmente a la frecuencia porcentual se la representa por medio de gráficos circulares y a la frecuencia absoluta por medio de gráfico de barras. Haremos énfasis en que cada sector del gráfico circular corresponde a la medida de un ángulo, resultante de multiplicar la razón por 360 grados, porque 360 grados es un giro completo y que representa el 100% del círculo. Reforzaremos esto por medio de un ejemplo. Seguiremos reforzando los conceptos de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual mediante ejemplos concretos. Trabajaremos en la identificación de gráficas que mejor representen a cada frecuencia. Trabajaremos con los estudiantes el cálculo de los redondeos para la frecuencia porcentual, resaltando que la suma total de las frecuencias porcentuales debe dar 100%. Observando los diferentes gráficos, llegarán a la conclusión de que para representar las frecuencias porcentuales, el gráfico circular es el más adecuado, porque muestra cada dato repartido por sectores en función a porcentajes. Lograrán dominio y destreza en el tema, realizando actividades y a modo de promover la creatividad e integrar conocimientos, les pediremos que ellos mismos construyan la tabla con las preferencias de sabor de helado de sus compañeros y que luego realicen las gráficas con los datos obtenidos. Para finalizar el módulo, los estudiantes realizarán varias actividades relacionadas a las tablas de frecuencias y a las gráficas. Los motivaremos mostrándoles que se están capacitando para interpretar cualquier gráfico que se les presente y que encontrarán muchos de estos gráficos en los medios de comunicación, por lo que estos conocimientos adquiridos les ayudarán mucho en su día a día. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.